Hola, les mando un saludo a todos los hermanos. Ayer oficialmente empezamos nuestros 21 días de ayuno y de oración y estamos realmente expectantes de lo que Dios va a hacer en estos 21 días, porque en el ayuno hay cosas poderosas que suceden cuando nosotros disponemos nuestro corazón para ayunar. Y quiero que en estos 21 días podamos también tomar un tiempo para aprender sobre el ayuno y para disponer nuestro corazón para ayunar, porque necesitamos comprender que el ayuno no solo es un ritual vacío. Cuando es un ritual vacío no tiene de ningún valor ni ninguna importancia. Necesitamos involucrar nuestro corazón y tener una conexión constante con el Señor, porque no se trata solo de pasar hambre, no se trata solo de privarnos de comida, sino que se trata de un tiempo donde nos humillamos delante de Dios. El ayuno es una de las armas que Dios dejó para que nosotros podamos humillarnos delante de Él. Hay algo muy poderoso que mueve la mano de Dios, más que el servicio, más que las ofrendas, más de cualquier cosa que podamos hacer para Dios. Hay una cosa específica que a Dios le agrada mucho y es cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Quiero empezar compartiendo un pasaje en el Salmo 51:16 y voy a estar leyendo estos pasajes en la Nueva Traducción Viviente y dice así: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno, dice David. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mire lo poderoso de este pasaje, donde el salmista nos muestra que cuando hacemos sacrificios, pero estos carecen de involucrar una humillación y un quebrantamiento en nuestro corazón, entonces estos no tienen el mismo valor y el mismo poder que cuando nosotros disponemos nuestro corazón a humillarnos delante de Dios. Y esto es algo que necesitamos comprender. Muchas veces la religión nos lleva a los rituales y que necesitamos comprender que los rituales por sí mismos o las acciones o las actividades en sí mismas no tienen ningún poder si nuestro corazón no está alineado y usa esas actividades para poder tener un fin espiritual de acercarnos y de humillarnos delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que les quiero explicar? El ayuno no es solo un ritual vacío, sino que es un arma que se usa para reforzar y abrir el camino para humillarnos delante de Dios. De nada sirve que, como les decía anteriormente, que dejemos de comer, pero si nuestro corazón no está consciente ni está dispuesto a una humillación delante de Dios. Entonces, por eso, en el tiempo que vamos a ayunar, vamos a estar leyendo la palabra de Dios, vamos a estar en oración. El tiempo que tú hayas escogido para este ayuno es un tiempo donde tú tienes que disponer tu corazón. No solo vas a disponer tu cuerpo a no tomar alimentos, sino que también vas a disponer tu corazón para humillarte delante de Dios. Y hay una historia muy tremenda en Lucas 18:10 que nos cuenta el Señor Jesús sobre dos hombres que fueron a orar al templo, y entonces uno de ellos era fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Y entonces el mismo Jesús empieza a contar que el hombre fariseo parado en el templo oraba de la siguiente manera: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios.
Y luego Jesús dice estas palabras: pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Quiero puntualizar en esta historia que hubieron dos hombres que estaban haciendo la misma actividad, en este caso orando, pero solo uno logró hacer un impacto en Dios, logró que Dios se moviera a su favor y lo justificara, logró tocar el corazón de Dios, uno de esos hombres, a pesar de que el otro hombre hacía más rituales, entre ellos dice que ayunaba 2 veces por semana y hacía otro tipo de cosas, ¿no? Diezmaba, se congregaba, etcétera. Pero miren cómo esas acciones y esas actividades no tenían ningún valor, no lograban mover el corazón de Dios. En cambio, el otro sí logró mover el corazón de Dios. ¿Cuál fue el punto que este fariseo estaba haciendo mal, que no podía lograr tocar el corazón de Dios? Y era que él hacía todo este tipo de actividades, pero tenía un corazón orgulloso. Entonces quiero comenzar hablando que en este segundo día de ayuno necesitamos preparar nuestro corazón para humillarnos delante de Dios, porque solo cuando estamos contritos y cuando estamos humillados es que podemos hacer que Dios abra la puerta para entrar en una comunión con nosotros. Cuando nosotros permanecemos en orgullo y cuando nosotros permanecemos en altivez, es muy difícil que nosotros podamos mover a Dios. Y algo importante para reconocer es que una de las cosas que más nos dificulta a nosotros los seres humanos es humillarnos. Una de las características de nuestra naturaleza caída es el orgullo. Muchas veces se nos dificulta darnos cuenta que somos personas orgullosas y tendemos a señalar y a ver los errores de las otras personas, pero naturalmente, por la naturaleza pecaminosa que hemos heredado, nos cuesta reconocer cuando hay orgullo en nuestro corazón. Y el mismo orgullo tiene la característica de que nos impide darnos cuenta. Yo soy de las personas que creo que todos los que llegamos al Señor Jesús llegamos llenos de orgullo, sepámoslo o no. Pero a medida que nosotros vamos caminando con el Señor, una de nuestras tareas es humillarnos. ¿Y qué pasa con la humillación? A veces es un error que pensamos que Dios va a hacer esa tarea por nosotros o que nos va a tener que pasar por cosas para humillarnos, pero la humillación siempre es una decisión. Cada uno de nosotros debemos tomar la decisión de humillarnos cada vez delante de Dios. Y uno de los lugares para comenzar es hacer lo que hacía o lo que hizo este publicano, que él empezó a reconocer delante de Dios sus errores, sus faltas, empezó a reconocer que él era un hombre pecador, empezó a reconocer que él necesitaba de la gracia, del favor de Dios, empezó a verse a sí mismo las cosas que no estaban bien en él. Y quiero en este punto decir algo: hay muchas veces, hay personas que tienen orgullo en su corazón y no lo saben y se les dificulta mucho ver las cosas, los errores que hay en ellos. Y pasa que están como el fariseo, se les hace más fácil ver los errores de otros. Aquel fariseo estaba de pie y veía los errores de aquel publicano e incluso enlistaba todas las cosas buenas que él hacía y señalaba a aquel pecador diciendo y minuciosamente viendo los pecados de él, pero él no veía nada malo por el cual humillarse. ¿Y sabe qué pasa cuando nosotros tenemos un corazón orgulloso? Tendemos a autojustificarnos. Nos cuesta recibir la justicia que viene de Dios, que es por la gracia, sino que tendemos a querer por las obras tratar de justificarnos a nosotros mismos. Por eso es muy importante que no tomemos el ayuno como un ritual vacío, sino que lo tomemos como una puerta o un medio, mejor dicho, para poder humillarnos delante de Dios. Cuando nosotros nos privamos de comida, estamos
humillando nuestro cuerpo, pero también es bien importante que humillemos nuestra alma, porque eso es lo que el Señor hace en los tiempos de ayuno. Es un tiempo donde nosotros nos disponemos para humillar nuestro corazón. Entonces, en estos 21 días de ayuno, vamos a comenzar pidiéndole al Señor que nos muestre nuestra condición, que nos muestre si somos personas orgullosas, si somos personas arrogantes, si somos personas que estamos buscando nuestro propio interés, si somos personas egoístas, que estamos buscando que Dios esté para hacer nuestro bienestar o que las otras personas hagan como nosotros piensan, si somos personas que nos cuesta la corrección o que nos cuesta ser formados, o si somos personas que nos cuesta tener un corazón enseñable. Nosotros en estos 21 días de ayuno es la oportunidad para que empecemos humillándonos delante del Señor, porque ahí es donde entonces viene la mano de Dios. Dice el mismo Jesús que si aquel fariseo se fue a su casa y perdió su tiempo básicamente, y es lo que no queremos hacer en estos 21 días de ayuno. No queremos hacer un ritual vacío donde nomás estemos pasando hambre, pero no termine en nada espiritual, porque lo que queremos con este ayuno es que espiritualmente podamos mover la mano de Dios, que algo diferente pase en este ayuno, que salgamos siendo personas transformadas, personas diferentes, personas que llegamos a otro nivel de madurez en nuestra comunión, en nuestro caminar con el Señor, que si caminábamos cerca de Dios, ahora podamos caminar un poco más cerca, y eso solo se consigue con un corazón que aprende a humillarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este segundo día de ayuno? Vamos a comenzar a aprender a humillarnos personalmente delante de Dios. Vamos a empezar a orar al Espíritu Santo para que empiece a mostrarnos las veces que hemos sido orgullosos. Una de las características del orgullo, hermanos, es que le cuesta dejar ir la ofensa, que le cuesta perdonar, que le cuesta ver sus errores y que siempre está buscando el error y el mal en los otros. Es una persona que constantemente es crítica, es una persona que constantemente está señalando y hablando los errores de las demás personas cuando nadie lo ve. Entonces estas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a ir delante de Dios y decir: Señor, hoy empiezo en estos 21 días de ayuno un nuevo comienzo. Quiero empezar a humillarme. Quiero que tú quites todas esas cosas en mi corazón que son evidencia del orgullo, que son evidencia de que estoy siendo altivo, para que yo me pueda acercar más a ti. Porque este sacrificio de ayuno, como decía el salmista, no va a servir de nada si nosotros no tenemos un corazón contrito y humillado. Entonces estos 21 días de ayuno en este nuevo año vamos a comenzar aprendiendo a humillarnos delante de Dios. Y eso es algo que vamos a tener que practicar siempre, porque pienso, personalmente creo que siempre podemos trabajar más y más en nuestra humildad. Todas las personas, hermanos, tenemos que crecer en humildad. Tenemos que hacer como lo que dijo Juan el Bautista: yo menguo para que Él crezca. Entre más nosotros menguemos, más Jesús va a crecer en nosotros, en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Una de las cosas es empezar a pedirle al Espíritu Santo. Paso número 1, pedirle al Espíritu Santo que empiece a mostrarnos quiénes somos en realidad y cómo el Señor nos ve. Las ocasiones donde hemos sido orgullosos, donde hemos evidenciado un corazón que no está dispuesto a ser flexible, que no está dispuesto a dejar pasar la ofensa, que no está dispuesto a perdonar, que no está dispuesto a ser enseñable, que cuando le corrigen se enoja, se molesta. Empezar a identificar todas esas cosas, y a veces, como les digo, el orgullo no nos deja ver esas cosas, pero cuando pedimos al Espíritu y cuando genuinamente disponemos en nuestro corazón y decimos: no, este día yo realmente quiero, Señor, que tú me muestres, porque realmente quiero cada vez
humillarme más delante de ti y el Espíritu Santo va a empezar a traer esas ocasiones o va a empezarte a sentir, a abrir tus ojos para que podamos ver esas áreas donde necesitamos menguar más, donde necesitamos humillarnos más. Y después de eso, paso número 2, vamos a empezar a dejar ir la ofensa y a perdonar. Es muy importante el perdón, hermanos míos. El perdón es la característica de una persona que se humilla. Dejar ir la ofensa y perdonar las cosas malas que nos han hecho en el pasado es esencial para una persona que se humilla. Si nosotros no perdonamos, estamos dando la evidencia que realmente no nos hemos humillado, porque aquel que se humilla perdona. Y quiero decirles algo muy importante con el perdón. Yo sé que a veces las personas dicen, bueno, pero ¿por qué se habla tanto del perdón? Porque el perdón, hermanos, es esencial para que Dios esté cerca de ti. ¿Por qué les digo esto? Porque el mismo Jesús dice, después del Padre Nuestro, donde dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús puntualiza esto que es muy importante para todo cristiano que lo entienda, que si nosotros no perdonamos, Dios, dice Jesús, nuestro Padre no va a perdonar sus ofensas. ¿Y qué pasa cuando no hay perdón? Hay una ruptura de la relación. ¿Para qué uno pide perdón a alguien? ¿Para qué uno le pide perdón a Dios? Para que la relación se restaure, para que la comunión se restaure. Donde no hay perdón no puede haber un restablecimiento o una comunión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona no perdona, no puede tener una comunión y una relación con Dios. Cuando una persona no perdona, no puede disfrutar de un caminar constante con Dios. No puede disfrutar de poder estar en amistad y en continuo contacto con Dios. Por eso es importante que en este día tomemos un tiempo, tómate un tiempo en oración, anota a esas personas que te han lastimado, tu padre, tu madre, las personas en general, tu esposo, tu esposa, alguna persona de tu trabajo, de la iglesia, quien sea. Tómate ese tiempo y haz una lista de las personas que tú sientes que han ofendido profundamente tu corazón o que tienes algo en contra de ellos y uno por uno. Dile al Señor, Señor, hoy decido humillarme y hoy decido soltar la ofensa, hoy decido perdonar. Y cuando nosotros hacemos esto, hermanos míos, entonces el perdón de Dios viene a nuestra vida. No podemos ser justificados delante de Dios. No podemos llevar una vida cerca de Dios si nosotros no perdonamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este día 2 de ayuno? Vamos a perdonar, hermanos. Vamos a humillarnos. Vamos a dejar ir la ofensa. Es necesario que lo hagamos para que el Señor pueda seguir moviéndose en esos otros 21 días de ayuno. Y yo sé, siento por el Espíritu que de pronto puede haber una persona que se puede, decimos en Colombia, hacerse la loca y dice, no, ese paso me lo voy a saltar o sencillamente quiere ignorar este paso. Pero quiero decirte que si nosotros no perdonamos a nuestros agresores, a nuestros ofensores, no va a poder pasar nada más el resto de los 21 días de ayuno, ni nunca, hermanos. Y yo sé que esto suena muy radical, pero es lo que la Biblia establece, que aquel que no perdona está en una cárcel espiritual donde hay verdugos que lo atormentan y lo oprimen. Por eso es importantísimo que cada vez que nosotros vayamos a hacer algo para Dios, orar, ayunar, hacer cualquier servicio para Dios, siempre tengamos un corazón libre de ofensa. El que no está libre de ofensa en su corazón no va a poder recibir de Dios, no va a poder estar cerca de Dios, porque Dios rotundamente dice que Él no perdona a aquellas personas que no perdonan a otros. Comprendemos que hay heridas que son fuertes, comprendemos que hay situaciones que nos marcaron, comprendemos que hay ofensas que lastimaron fuertemente nuestro corazón, pero es necesario que nos humillemos. ¿Qué es la humillación? Es una decisión donde nosotros decidimos por amor a Dios, por amor a Dios, por amor a sus mandatos, por amor a sus palabras y por amor a su presencia. ¿Qué vale más? ¿Esa persona que te ofendió o la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en tu vida?
Por eso hoy es el día donde vamos a perdonar a todos nuestros agresores, a todos nuestros ofensores. Por favor, haga esa lista y uno a uno, tómese el tiempo para perdonar. Y yo sé que el Señor va a seguir haciendo cosas grandes en este día de ayuno. Bendiciones.